del 14 al 17, así que si tienen sus Biblias, por favor, búsquenlas en el Mateo capítulo 9, versículo del 14 al 17. Y yo siento que estos son uno de los días donde verdaderamente nosotros vamos a ser edificados por causa de lo que estamos haciendo, de leer el texto verso por verso, desde que comenzamos en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo hasta el día de hoy, que estamos en el capítulo 9. Creo que si has prestado atención durante todo el proceso, yo entiendo que debe de haber hasta el momento edificado tu vida como ha edificado la mía. Incluso, interesantemente, desde que cumplí los 40 y tantos años, me doy cuenta de recuperable que es el pasado y de lo inevitable que es el futuro. Entonces pensé, y no se me ocurre una mejor manera de pensar, los años que vienen, desde ahora en adelante, estudiando este Evangelio de Mateo, y luego vamos a ir a Marcos, siguiendo los pasos de Cristo. Porque yo me siento bien bendecido por medio de este estudio, y creo que ha sido uno de los mejores momentos de crecimiento en nuestras vidas. Estamos viendo Mateo capítulo 9, del versículo del 9 al 17, especialmente del 14 al 17 en esta mañana. Hay varios elementos diferentes en este texto y varias conversaciones diferentes que ocurren aquí. Sin embargo, todos se unen para transmitir un mismo mensaje. Y esto es maravillosamente extraordinario, porque están unidos por la mano divina del Espíritu de Dios para darnos a nosotros una de las grandes declaraciones en todas las Sagradas Escrituras sobre el corazón y el alma del Evangelio. A nosotros se nos encomienda algo. Cuando vienes a los pies de Cristo y le entregas tu vida a Él, se nos da una encomienda, right? Y la gran encomienda es: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y después dice: y hagan discípulos. Por eso es que nos reunimos los miércoles, right? Para estudiar la palabra y convertirnos en discípulos. Y después bautícense. Eso son tres partes en la vida de un creyente que son necesarias para el crecimiento espiritual. Interesantemente, en estos textos que vamos a estar discutiendo, vamos a ver el alma y el corazón de lo que es la primera parte, right? El Evangelio, que es el Evangelio y lo que es su alma y el corazón que hay detrás de él. Por eso he titulado el mensaje: ¿sabes para quién vino Jesús? Y esta es la segunda parte de este mensaje, porque la semana pasada discutimos la primera parte. Pero la clave de este mensaje dijimos que estaba en el capítulo 13, al final, cuando dice la palabra: porque no he venido, dice nuestro Señor, a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, el llamado efectivo del Evangelio a la salvación se extiende exclusivamente a los pecadores y no a los justos. Y esto es algo increíble. Se extiende no a los religiosos, sino a los irreligiosos. No a quienes creen que ellos están bien, sino a quienes saben que no lo están. Y este es el glorioso propósito de la venida de Cristo al mundo. El verdadero mensaje de la Navidad, que pronto llegaremos a ella, si Cristo no viene antes a buscarnos, está precisamente en estos textos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso Él vino. Por eso hubo un Belén, por eso hubo una estrella, por eso hubo pastores, reyes magos, una encarnación. Él vino a salvar a los pecadores. Y estas son las grandes y buenas noticias del Evangelio. Y Lucas añade para nosotros lo que un escriba recogió y puso en algunos manuscritos posteriores a Mateos. En Lucas dice que él vino a llamar a los pecadores y después dice al arrepentimiento. Y eso se dice en Lucas, porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Pero no hay llamado a su reino sin el arrepentimiento. Y este es el glorioso mensaje del Evangelio. Es un llamado a los pecadores a arrepentirse y ser perdonados. ¿Ok? Es un llamado a los pecadores a arrepentirse y ser perdonados. Mateo lo deja extremadamente claro. Si nos remontamos incluso a la genealogía de Cristo,
Cuando abres el libro de Mateo, comienza con ella, al primer capítulo de Mateo, descubrimos que la esencia de la genealogía es que Dios salva a los pecadores. Y tú dices, bueno, pastor, ¿cómo es posible que esto sea una realidad? ¿Cómo es posible que en esta genealogía usted pueda ver eso? Y bueno, encontramos muchísimos pecadores en esa genealogía, ¿verdad? Y podemos comenzar, de hecho, de que hay entre ellos también hay mujeres que son pecadoras, right? Solo se mencionan unas pocas mujeres en esa genealogía, pero interesantemente las que se mencionan, por ejemplo, está Tamar, que era una mujer incestuosa. Está Rahab, que era una prostituta profesional. Está Ruth, que pertenecía a una nación maldita. Está Betsabé, la esposa de Urías. Pero no debería sorprendernos por encontrar pecadores en la genealogía de Cristo. Después de todo, a ellos fue que vino Cristo a salvar a todos los que son pecadores y se consideran pecadores en sí mismos. Cuando el precursor de nuestro Señor apareció en el tercer capítulo, Juan el Bautista, él dice que él vino a preparar el pueblo para la venida del Señor. Predicaba en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y quienes escucharon su mensaje en 3:6, ellos fueron bautizados por él en el río Jordán, confesando su pecado. Y ese es el corazón del evangelio. Siempre que escuchen a un predicador que dice, yo no predico sobre el pecado, eso es muy negativo, también escucharán a un predicador que no tiene evangelio en su mensaje, que no trae a la salvación a los hombres, sino que los afirma en una autocondenación y la autojustificación de su propio ego. Al llegar al capítulo 4 y a la llegada del Señor mismo, el mensaje no cambia, no es diferente. El capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, arrepiéntanse. Y al llegar el capítulo 5 y su gran sermón del monte dice que el reino es para quien tiene hambre y para quien tiene sed de justicia. Y el factor fundamental de esa hambre y esa sed es saber que no la tienen. Y por eso la anhelan. Así son conscientes de su falta de justicia. ¿Alguna vez usted se ha topado en alguna situación en la vida donde le ha dado una sed insaciable? ¿Han experimentado eso? Y tomas agua y lo que quieres es más agua y más agua y más agua y más agua y no se te quita la sed, right? Precisamente esa comparación es lo que el Señor está dándonos a nosotros. Un pecador verdadero que reconoce su condición pecaminosa, sabe que despierta en él una sed por Dios, que por más que consumas de él, sigues queriendo más. Y llegando al capítulo 6, versículo 12, el Señor dice, cuando oren de esta manera, perdona nuestras deudas, perdónanos. En otras palabras, Mateo nos dice que los hombres son pecadores y que deben arrepentirse. Y ese es ante todo el mensaje del Evangelio. La encarnación es para que Dios llame a los pecadores al arrepentimiento. En Hechos 20, cuando la iglesia comenzó a través de la predicación de los apóstoles, Pablo dice lo siguiente: testificamos a los judíos y a los griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 26 de Hechos, versículo 20, Pablo le dice a Agripas unas palabras fenomenales. Les dice, no fui desobediente a la visión celestial, le dice Agripas. Ese es el llamado del camino a Damasco de Pablo, right? Él dijo, de allí he ido a Damasco y a Jerusalén y he recorrido todas las fronteras de Judea y luego a los gentiles. ¿Para qué? ¿Cuál era tu mensaje, Pablo? Ahí lo dice. Dice, para que se arrepintieran, se vuelvan a Dios y hagan obras dignas de arrepentimiento. Y luego añade, por estas razones, los judíos me sorprendieron en el templo y se propusieron matarme. ¿Por qué? ¿No te has preguntado eso? Porque siempre rechazan el mensaje de arrepentimiento. El mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento y por lo tanto, hoy en día no es un mensaje popular. Entonces, los mensajes que escuchan en las iglesias hoy en día, por ahí,
son mensajes de todo menos del arrepentimiento. ¿Por qué? Interesantemente, porque cuando los confrontas con Él, la gente se incomoda. Pero a eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a sacudirnos y a dejarnos ver nuestra imperfección para que nos dé esa sed de Él y nosotros querramos más de Él. Para demostrarnos nuestra propia condición y no nos creamos que somos justos en nosotros mismos. Y esa es la esencia, el tema central de Mateo. Es la afirmación de la necesidad de arrepentirse y la respuesta antagónica de quienes sentían que no tenían tal necesidad. Y ese es el mensaje que Mateo nos está relatando por medio de los labios de Jesucristo en el libro de Mateo hasta este punto. La palabra arrepentirse encarna un cambio radical. Que si se nos llama arrepentirnos tenemos que saber qué es. La palabra en el griego es matanoe. Indica más que solo tristeza, right? El arrepentimiento no es simplemente tristeza o sentirte que te cogieron. No se trata de eso. Matanoe indica una tristeza que lleva a un cambio de propósito, un cambio de dirección, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de opinión. De hecho, Bradus, el comentarista, dice, siempre que se emplea esta palabra griega en el Nuevo Testamento, se refiere a cambiar la mentalidad del pecado a la santidad. Siempre que se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento, hace referencia a un cambio radical del pecado a la santidad. Siempre que se emplea, esa es la idea central que transmite. Cuando estés leyendo la palabra y estudiándola y te topes con esa palabra, ahora sabes lo que significa. Es realmente una palabra sinónimo de conversión, un cambio acompañado de un profundo dolor por el pecado y un giro hacia la santidad. Cuando el apóstol Pablo instruía a Timoteo sobre su ministerio, le dijo estas palabras: el siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser amable con todos, apto para enseñar, paciente y con mansedumbre debe instruir a los que se le oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y se liberen de la trampa del diablo que los tiene cautivos a voluntad suya. En otras palabras, dice que debes predicar con mansedumbre, con gentileza, con paciencia y que tu mensaje sea el arrepentimiento. Porque solo la que es capaz de sacar a los hombres de la trampa del diablo. En Hechos 17, cuando Pablo estaba en el Areópago, mantuvo su mensaje, no lo cambió, a pesar de dirigirse a los expertos de la sociedad ateniense, dispuesto a ser firme con su mensaje, y dijo: el mensaje de Dios es arrepentimiento y arrepiéntanse, porque llegará el día en que Dios juzgará al mundo. Arrepiéntanse, o si no, recuerdan el mensaje que le dio a Noa, recuerdan el mensaje que le dio. Si ustedes se van desde el principio de los tiempos, el mensaje siempre ha sido el mismo: vete y dile que se arrepientan y que vengan a donde mí. Vete y dile que se arrepientan y que vengan a donde mí. ¿Por qué Dios siempre nos da el mismo mensaje? ¿Por qué el mensaje no cambia? Porque la condición del ser humano sigue siendo la misma. En Mateo capítulo 3, mientras Juan el Bautista predicaba y la gente acudía a confesar sus pecados, llegaron los fariseos y los saduceos en el versículo 7 y dice: Juan el Bautista los ve y les dice: oh, generación de serpientes, de víboras, que vean en su vida el fruto del arrepentimiento y no se digan a sí mismos: oh, nosotros somos de Abraham. What are you talking about? Porque Dios puede levantar de la piedra hijos de Abraham. ¿Qué es lo que él estaba diciéndole a ellos? Que si verdaderamente se han arrepentido, se tiene que ver manifiesto en su vida, que hagan obras dignas de arrepentimiento. Y no piense que estén cubiertos por simplemente ser judíos, por simplemente ser herederos de la descendencia abrahámica. No lo piensen de esa manera, solo por haber mantenido la tradición rabínica.
No confiesen en eso, no confíen en eso, solo porque simplemente hacen un set de rituales, no confíes en eso, pero ellos lo hicieron, confiaban en eso. Y por eso el Sermón del Monte es el mejor sermón que jamás hayas podido, el mejor sermón que jamás hayas podido escuchar es el Sermón del Monte. Lo puedes escuchar, leer toda la vida y aprenderás todo el tiempo. Por eso en el Sermón del Monte el Señor le dice a ellos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. La de ellos era una justicia propia. Si verdaderamente te preocupa la vida después de la muerte, si verdaderamente Dios ha puesto eso en ti para que puedas aprender y buscar qué hay, porque hay algo después de la muerte, entonces te tienes que preocupar, porque el Señor dice, si quieres estar en mi reino, si tú quieres estar en el reino de Dios, entonces no puedes ser como los escribas y los fariseos. Entonces nos nace una pregunta, ¿cómo eran los escribas y fariseos? Para no ser como ellos, ¿right? Jesús vino para guiar a los hombres al reconocimiento de su pecado y luego arrepentimiento. Y en medio de ese arrepentimiento llega el perdón gratuito que Él les concede a la humanidad. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Podemos decirlo de otra manera. Las únicas personas que se salvan, y escúchenme bien, las únicas personas que entran en el reino de Dios son las que reconocen su pecado y se arrepienten. Es un poco exclusivo, ¿verdad? Como los escribas y fariseos de la época de Jesús no estaban convencidos de ser pecadores, no deseaban arrepentirse. Y hoy en día hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero no se han arrepentido. No viven con obras dignas de arrepentimiento. Es más, si esta es la clave para entrar al reino de los cielos, ¿por qué no se predica todos los domingos en todas las iglesias del mundo? Este es el mensaje más importante que jamás hayas recibido. Pero la realidad es que esa palabra de arrepentimiento choca al oído del oyente. Ellos no deseaban, los escribas y fariseos no deseaban arrepentirse porque no sentían la necesidad. Por eso es que yo les digo a ustedes, y cuando nos reunimos los miércoles los inculco a que vayan a donde otras personas y les digan, oye, te pregunto, si tú murieras hoy, ¿llegarías al cielo? Oh, seguro que sí. ¿Por qué? Porque yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie, yo no he sido infiel, I'm a good person. Entonces te estás justificando a ti mismo y el cielo no es para ti. Hagan la asignación y hablen de esa manera con la gente allá afuera para que ustedes se den cuenta, aún aquellos que dicen ser cristianos. Pregúntenle y verán que la respuesta va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el camino es angosto. Que muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque a quien Cristo conoce es aquel que reconoce su pecado y se arrepiente de él. Por lo tanto, Jesús no les dio nada más que una mayor condenación con su mensaje. Ahora bien, el pasaje de Mateo 9 se centra en esta realidad, en el versículo 13, cuando nuestro Señor dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y como añade Lucas, al arrepentimiento. Ese es el corazón del mensaje. Él no puede hacer nada por quienes creen estar bien. Él no puede curarlos a menos que ellos entiendan que están enfermos. Él solo puede ayudar al pecador que está desesperado y reconoce su necesidad. Ahora bien, esto se vuelve sumamente claro y específico en el capítulo 9. Pues aquí tenemos el primer incidente donde un individuo es específicamente perdonado en los versículos del 1 al 8. Un hombre que era paralítico, y recordarán, lo estudiamos la semana pasada, cómo sus amigos lo trajeron y lo bajaron por el techo y lo que el Señor les dijo fue maravilloso, tus pecados te son perdonados. El Señor sabía que ese era el clamor de su corazón. Lo físico era solo lo que las personas veían. Lo que más anhelaba este hombre era el perdón de sus pecados y un espíritu contristo y humillado. Eso era implícito por lo que ocurrió allí.
y estaba abrumado por la culpa y su corazón ansiaba justicia. Y Jesús lo perdonó. Y eso nos planteó una serie de preguntas, ¿verdad? Si pudo perdonar a ese hombre, ¿a quién más podría perdonar? ¿Y hasta qué punto puede perdonar? ¿Y a qué clase de pecadores puede perdonar? ¿Puede perdonar a los peores pecadores que existen? Y eso nos lleva al versículo 9, del 9 al 17. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que si Él dejar ver que sí, Él recibe a los pecadores, a los peores pecadores, que sí Él puede llegar a lo más profundo del corazón humano y transformarlo. A todos los pecadores. No existe un pecador que sea tan malo como para que esté fuera del alcance de la mano de Dios. Pero sí nos deja claro que Él rechaza y rehúsa a los justos. Este es un gran mensaje. Es un gran mensaje para nosotros en este texto, para mostrarles a qué punto alcanza su perdón en el versículo 9. Mateo se presenta aquí como el peor de los pecadores. Hay una competencia entre Mateo y Pablo. Se presenta como el peor de los pecadores. Él era el pequeño Mokhes, que hablamos la semana pasada, la palabra Mokhes en griego. El pequeño Mokhes de Capernaum del que hablamos y discutimos. Él era el recaudador de impuestos, pero no era un recaudador de impuestos cualquiera, era el peor de los recaudadores de impuestos. El peor de todos, un traidor a su propio pueblo. Vivía de la extorsión trabajando para una potencia conquistadora que era Roma, y sin embargo fue Mateo a quien el Señor le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y luego Mateo ofreció un banquete e invitó a toda, le podemos decir, no sé si esa palabra es buena o mala, mejor no la digo. Invitó a todos los que eran como él, lo que la gente rechazaba, a todos los malvados del barrio. Los llamó a todos, a sus amigos pecadores, y les dijo, quiero que conozcan el perdonado. Por cierto, con esa gente Jesús se sentía a gusto, porque sabe que los necesitaban a Él. Siempre andaban con pecadores porque eran los únicos a quienes Él podía ayudar, y a eso fue que Él vino. Y por supuesto en el versículo 11, al verlo, los fariseos le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Los reprendieron, los criticaron, dijeron, ¿por qué querían estar con un hombre como este que anda con la escoria del barrio? Y Jesús salió en defensa a sus discípulos. Y al oír la conversación le dio una triple respuesta. Escuchen bien. Primero lo hizo por analogía. Dijo, los que están bien no necesitan médico, sino los enfermos. Con tu propio diagnóstico has afirmado que estos que están sentados aquí conmigo son peores que ustedes. ¿No afirmas también que son ellos los que más necesitan de un médico? Los fariseos eran expertos en diagnóstico, pero eran indiferentes a el argumento que se usa proviene de las Escrituras en Oseas. Jesucristo les dice, vayan y aprendan lo que dicen las Escrituras. Y esto es en realidad lo que Jesucristo les está diciendo a ellos. Misericordia quiero y no sacrificio. Será mejor que regresen y descubran que lo que Dios quiere no es su ritual, sino un corazón compasivo. Que sean indiferentes y despiadados con estas personas en pecado delata que su religión es falsa. ¡Auch! Y el tercer punto les dice, de mi propia autoridad, esta es la dirección de mi ministerio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que el Señor rechaza al justo y recibe al pecador. Ahora, amados, este es el corazón del Evangelio. Y solo para mostrarle cuánto es lo que abarca y cómo se repite su énfasis, quiero que examinen a Lucas por un momento y vean varios pasajes que nos darán contexto para entender esto. El capítulo 15 de Lucas, quiero que vean realmente que esto es crucial para nuestra comprensión del Evangelio verdadero.
Lucas 15, versículo 1. Esto establece todo lo que hay en este capítulo. Dice, entonces se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pueden estar seguros de una cosa. No se acercaría a un fariseo porque serían reprendidos y criticados sin piedad. Los fariseos andaban y eran los que se creían los más santos y nadie se le podía acercar. Pero se le acercaron a Jesús. Él tenía algo que darles y ellos lo sabían. Y los fariseos, dice la palabra, y los escribas murmuraban o refunfuñaban o bochinchaban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Esto nos presenta todo el capítulo. Tenemos a Jesús, el compasivo, el misericordioso, el amoroso, el que perdona y atrae a los pecadores hacia sí. Y tenemos a la distancia y criticando a los fariseos. No se acercan a él, no confiesan ninguna necesidad, se sientan a juzgar. Así que Jesús relata una parábola en el versículo 4 y dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Yo os digo, y aquí está la interpretación, right? Yo os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa es la clave, familia. Esa última línea es la clave de la interpretación del Evangelio. Y eso es sarcasmo. Eso es ironía. Eso es decir, si confiesas que eres justo, acepto esa confesión. Jesús acepta su justicia confesada y ¿sabe lo que dice que es justo? El cielo está completamente indiferente ante ti. Cares. El cielo se regocija por el que está perdido y sabe que está perdido. Y se encuentra. Y sabe que Dios lo ha recogido. Ese es el problema. Al cielo no le interesa la autojustificación. Eran justos en su propia estimación. El Señor dice, eso me baso. Tu autojustificación confesada significa que el cielo te es indiferente a ti. Grande familia, si lo logran capturar. Lucas 15:8. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, en otras palabras, monedas, right? Pierden un dracma, no encienden la lámpara, barren la casa y buscan con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentran, reúnen a sus amigas y vecinas y le dicen, alégrense conmigo, he encontrado el dracma que había perdido. Encontré el pago de la renta. Y de igual manera, os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Verás, el mensaje es arrepentimiento, de principio a fin. El mensaje es abrumador y es claro. Es abandonar el pecado. Y mientras seas las 99 o mientras seas las 9 presas, nunca te pierdas, nunca serás encontrado y nunca tendrás un regocijo a buscar. Es interesante que en el cielo los ángeles se regocijan por un pecador que se arrepiente, no por alguien que se crea que es justo. Y ese es el asunto. Y da una tercera ilustración. Un hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos lo abandonó. ¿Conocen la historia? Vayan al versículo 18. Y está allí en el lugar extraño comiendo excremento de cerdos, habiendo despreciado sus bienes en pecado. Se da cuenta de que es un pecador. Se da cuenta que ha llegado a lo más bajo de lo más bajo y ahí es donde sus ojos se le abren. Se da cuenta que está desamparado y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y esa es una actitud de bienaventuranza, por cierto. Es humildad. Eso es un espíritu de mansedumbre, de mendicidad. Y ese es quebrantamiento por el pecado. Eso es hambre y sed de justicia. Y se levantó, dice el versículo 20, y fue a su padre. Su padre estaba aún lejos, lo vio y fue movido a compasión y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Y así es como Dios recibe a un pecador arrepentido. Y el hijo le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre, más adelante, dijo a sus siervos: traedme el mejor vestido y vestirle y pónganle en el anillo, un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traigan el becerro cebado y mátenlo y comamos y celebremos. Porque mi hijo, estaba muerto, ha revivido, ha perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a festejar. Verá, eso es lo que sucede en el corazón de Dios y en su cielo cuando un pecador arrepentido regresa a casa. Y se refiere a la salvación de este hombre. Pero veamos el versículo 25. Dice: su hijo mayor estaba en el campo. ¿Quiénes son? ¿A quién representa su hijo mayor? A los fariseos, a los escribas. Y dice: padre, nunca he ido a ningún sitio y nunca me has organizado ninguna fiesta. He estado rondando el templo toda mi vida. Y se enojó. Y el versículo 28 dice que él no quería entrar. ¿A dónde? A la casa de su padre, donde estaba la fiesta celebrando que su hijo había regresado. ¿Qué es esto? Este es el fariseo, el que en realidad pensaba que nunca había hecho nada más. Y mira lo que dice en el versículo 29. Aquí está la evidencia. Versículo 29 dice: mira, tantos años te sirvo, sin haber quebrantado jamás tus mandamientos. Nunca te he desobedecido. ¡Qué embustero! ¡Vamos! ¿Lo puedes ver? Este representa el que se cree que es justo. Siempre he hecho esto. Nunca he quebrantado ninguna ley. Ego tenía este varón. Lo excluyen. El reino es para los arrepentidos. El reino es para los quebrantados. Y en el capítulo 18 de Lucas, versículo 9, Jesús confronta constantemente estos problemas. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y, por lo tanto, menospreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Estos son los fariseos. Una definición clásica de ellos. Y aquí está la historia. Dice: hombres entraron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El peor pecador de todos. El fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Menos mal que podía orar consigo mismo, ¿verdad? Porque Dios ciertamente no estaba escuchando. Y decía: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Inmediatamente salta a sí mismo. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy extorsionador, injusto, adúltero, ni como ese recaudador de impuestos del rincón que se encuentra allí orando. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Este hombre no tenía ninguna necesidad de estar allí. Él no vino a buscar a Dios. Él no vino a buscar absolutamente nada. Él vino a anunciar cuán grandioso era. El publicano, de pie en un rincón en el templo, ni siquiera alzaba la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien hace esto? Les digo que este hombre descendió a su casa. ¿De qué manera? Dice la palabra: justificado. Justo antes del otro. Porque todo el que se enaltece es humillado, y el que se humilla es enaltecido. Ese es el gran mensaje. El fariseo nunca vio su necesidad en lo absoluto. Y vayan al capítulo 19, versículo 1. Dice: Jesús entró y pasó por Jericó, y en el camino había un hombre llamado Zaqueo. Esta historia es fenomenal.
Zaqueo significa puro. Era judío, era el jefe de los recaudadores de impuestos y era inmensamente rico, dice la palabra. Consiguió su riqueza, ¿de qué manera? Con sobornos. Y quería ver a Jesús. Había escuchado de Jesús y quería ver quién era Él. Tengo la sensación de que tenía una verdadera razón para ver a Jesús. Creo que tenía un corazón hambriento por Él. Creo que la culpabilidad de lo que había estado viviendo lo estaba consumiendo. Creo que su pecado había brotado en Él tanto que estaba a punto de ahogarlo. Y creo que se indica por la forma en que respondió. Creo que estaba harto de su pecado y creo que Jesús lo sabía. ¿Sabes por qué pienso en eso? Porque no existe un hombre rico que esté a tal magnitud desesperado, que esté dispuesto a treparse en un árbol para tan siquiera poder ver ir a aquel que podía perdonar sus pecados. El hombre rico quiere una mejor silla, un mejor puesto, la mejor taquilla del concierto, que le reserven el restaurante para él, quiere mantener su estatus. Pero este hombre rico estaba desesperado porque quería ver a Jesús y se trepó a un palo, a un árbol. Interesantemente dice, bueno, era un muchacho pequeño y no podía ver por la multitud. Era rico, pero el dinero no lo hacía más grande, era chiquitito. Y estaba desesperado. Y estaba la multitud al lado de Jesucristo. Y así que se subió a un árbol y al pasar Jesús miró hacia arriba y lo vio en el árbol. Versículo 5. Debió de haber sido un poco vergonzoso para el jefe de los recaudadores de impuestos estar colgado en un árbol. Definitivamente había que tener desesperación en este varón. Y le dijo, Zaqueo, mirándolo a él en el árbol. ¿Cómo Jesús sabía su nombre? Eso debió haber sido un shock para él. El que perdona pecado conoce mi nombre. Date prisa y baja. Voy a tu casa. ¿What? Ahora, uno no iba a la casa de un recaudador de impuestos. Hablamos un poco de eso la semana pasada. Tú no ibas a la casa de un recaudador de impuestos, ¿ok? Eso era prohibido. Pero él dice la palabra que se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Y creo que tenía un corazón hambriento por causa del resultado de su gozo, ¿right? Y cuando lo vieron, todos murmuraron diciendo que había ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿No lo ven? Ese es todo el punto que Mateo quiere traer. La conversión de Zaqueo ocurre entre los versículos 7 y 8. No conocemos bien la historia porque no nos da más detalle de ella. Pero ocurrió ahí entre el 7 y el 8. Porque el fruto de la conversión se encuentra en el versículo 8. Ahí fue la transformación de Zaqueo. Versículo 8 dice, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No me interesa ya lo que tengo, lo que me interesa es tu perdón. Es lo que él les quería decir con eso. Zaqueo cumplió la ley de Éxodo 22. Iba a devolver la restitución completa. Y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¡Woo! Y luego hizo una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia. Le dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido, ¿para qué? A buscar y a salvar. ¿A quién? A lo que se había perdido. Y eso, hermanos, es el corazón y el alma del mensaje del Evangelio. Jesús vino a salvar a los pecadores, a los peores, a los más viles, a quienes lo saben, a quienes lo reconocen, a quienes se arrepienten, a quienes buscan el perdón. Ese es el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que hemos estado viendo en Mateo capítulo 9. Ahora, retrocedemos un poquito y quiero guiarnos rápidamente para ir terminando por los últimos 4 versículos de esta mañana. Y vas a ver cómo se desarrolla todo. El mensaje de Jesús era un mensaje muy diferente.
muy diferente, tan distinto del judaísmo farisaico y rabínico tradicional, que simplemente no encajaba con ellos, no conectaba con ellos. Y creo que creó confusión porque era muy íntimo y un mensaje muy personal. Así encontramos una pregunta planteada en el versículo 14. No sabemos si esto sucedió en la secuencia exacta, pero ciertamente ocurre en la secuencia lógica del pensamiento en el Espíritu Santo. Y bien puede haber sido en la misma ocasión de la conversión anterior. Pero dice, entonces vinieron a él los Juan. Escuchen esto. Estos son los discípulos de Juan el Bautista. Recuerden que cuando Juan llegó, mucha gente lo siguió. ¿Ok? Y en un momento de su vida intentó transferir los seguidores que Juan el Bautista tenía, transferírselos a Cristo. En Juan 3:30 dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. En otras palabras, tienen que dejarme a mí detrás del Mesías, porque Él está aquí ahora. Pero es evidente que no todos lo hicieron. De hecho, incluso en la vida del apóstol Pablo, en Hechos 19, todavía encontramos algunos discípulos de Juan el Bautista sueltos que ni siquiera conocen a Cristo todavía. Así que aparentemente estos están conectados de alguna manera con Juan. Y Juan, como saben, por el capítulo 4, se encuentra en la prisión en este momento. Por eso son muy devotos. Se apegaron a Juan el Bautista, sin duda profundamente preocupados por su encarcelamiento y sin duda aún están estrechamente vinculados a la tradición farisaica y judaica. Esto es importante. Y entonces le dicen a los discípulos o al Señor, no estamos seguros de cuál. Porque si los fariseos ayunan a menudo, pero tus discípulos no ayunan. ¿Por qué tú y tus discípulos no ayunan como nosotros ayunamos? Esto indica que incluso siguiendo a Juan el Bautista y estando cerca de llegar a la verdad, seguían estancados en su sistema. Hay personas que están tan atascados a sus tradiciones y a sus rituales que se les hace difícil poder llegar a Cristo. Porque los fariseos creían que se debía ayunar 2 veces por semana. Mientras que el Antiguo Testamento solo menciona el ayuno el día de la expiación, solamente, Yom Kippur. Y ese era el único ayuno prescrito en todo el Antiguo Testamento. Pero ellos habían creado todo este ritual y todas estas rutinas. Ellos se habían desprendido de la ley de Dios y del sistema que Dios había creado para ellos y ellos habían creado sus propios sistemas. Ahora observen esto. Van a ver una verdad fascinante aquí. Dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos y ustedes no ayunan? En otras palabras, lo que realmente están diciendo es cómo es que su religión es tan diferente a la nuestra. Las 3 principales expresiones de las tradiciones judaicas de aquella época eran el ayuno, la limosna y la oración. Tenían sus pequeñas rutinas durante el día. ¿Okay? Ellos caminando por la calle y donde quiera que llegaba la hora, ellos se paraban, si estaban en el medio de la calle, se paraban en el medio de la calle y empezaban a orar. Cuando llegaba la hora. 3 veces al día, intervalos regulares, y se paraban en la esquina, en medio de la calle, en donde quiera, y lo hacían. Tenían sus pequeñas rutinas de limosna. Y también tenían sus ayunos rutinarios 2 veces a la semana. Parecían estar ayunando. Y la forma en que lo hacían era que ellos se descuidaban la cara, tenían unas caras demacradas, se adornaban para que todos supieran que estaban ayunando y todo el mundo, ay Dios mío, qué bueno es, se está ayunando. Y estos rituales externos eran la esencia de su religión. Y lo que realmente decían era, ¿por qué no hacen lo que nosotros hacemos? ¿Por qué tu enfoque es tan diferente al nuestro? Esa realmente es una pregunta muy importante. ¿Por qué el enfoque de allá afuera o de los otros lugares que se llaman iglesias es tan diferente al enfoque de Cristo? Why? Mira, ellos no ven la religión como una cuestión de humildad, de pecaminosidad, de arrepentimiento. Ellos ven la religión como una cuestión de ceremonia y como una cuestión de ritual externa para que otros lo vean. Y hay muchos así hoy en día. Creo que, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana hay mucha gente que sigue la rutina de ir, pero no
Vas, te arrodillas, te pones de pie, celebras la misa y rezas el rosario y eso es todo. Podrías conversar con ellos sobre el perdón, el arrepentimiento y la verdadera conversión porque ni siquiera sabrían de qué estás hablando. Es la rutina de inclinarse ante un santo, encender una vela y realizar un ritual que no tiene nada que ver con Dios. Y también lo tenemos en el protestantismo. No se libran de eso. Pero que rezan una breve oración en una mesa, tienen una Biblia, de vez en cuando la abren, asisten a un servicio religioso, cantan una canción y repasan la forma, las rutinas, el lenguaje, lo externo, y ni siquiera comprenden el interior. No saben lo que significa tener convicción de pecado, tener un profundo arrepentimiento de corazón. Y eso es esencialmente lo que le preguntan. ¿Por qué tu sistema es diferente? Tú no haces lo que nosotros hacemos. Miren la respuesta del Señor. Una respuesta formidable. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los hijos o las hijas de la novia tener luto? Ahora bien, ¿a quiénes se refieren aquí cuando son los acompañantes? Aquí se refiere a los acompañantes del novio, ¿right? En aquellos días una boda duraba 7 días y el hombre que se casaba escogía a sus mejores amigos, quienes eran responsables de mantener la fiesta viva. Y lo que tenían que hacer era promover las festividades, llevar adelante la celebración, generar diversiones para entretener a la gente, asegurarse de que todo saliera muy bien. Tenían una responsabilidad grande. Y Jesús dice, mira, esto es una boda y esta es una celebración. Esto es una fiesta feliz. No espera que los acompañantes del novio se lamenten durante el banquete de bodas, ¿verdad que no? En otras palabras, tu ritual no corresponde a la realidad. ¿Ves lo que le está diciendo? Dice, sigues tu rutina sin importar lo que Dios está haciendo en medio de ti. En otras palabras, no hay conexión entre la realidad y tu ritual. Fíjate bien, es algo muy importante. ¿Por qué ayunamos 2 veces por semana? Bueno, la pregunta que Jesucristo le hace con eso es, ¿estás triste 2 veces por semana? Y ellos le responden, no, solo ayunamos 2 veces por semana. Entonces a lo que Cristo le responde, ¿sabéis que el ayuno está relacionado con el duelo? ¿No sabéis que el ayuno está relacionado con la oración? Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos decían, no, solo ayunamos 2 veces por semana porque se nos dice que lo hagamos, pues lo hacemos. Decimos, vamos a la iglesia todos los domingos, en serio. ¿Y por qué vas a la iglesia todos los domingos? ¿A qué vas? Bueno, porque desde chiquito me enseñaron que... ¿En serio? ¿A eso es que vienes? Te pregunto, ¿vas allí a adorar al Dios que te ha salvado? Mucha gente dice, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la actitud? Él dice, tienes un sistema completamente externo que funciona sin conexión con la realidad. Les digo esto, el novio está aquí. Estoy aquí con ellos, dice Cristo. Esto es una celebración. Volviendo al versículo 15, dice, vendrán días cuando el esposo estará casado con su esposa y será arrebatado violentamente o llevado violentamente, hablando de su crucifixión, y entonces ayunarán. ¿Sabe lo que dice el Señor aquí? Esto. Si practicas cualquier práctica religiosa sin una actitud sincera de corazón, es un ritual y nada más. Si ayunas solo por ayunar, oras solo por orar, vas a la iglesia solo por ir a la iglesia, lees la Biblia solo por leer la Biblia, canta una canción solo por cantarla, te lo has perdido todo. Como decía un gran amigo de nosotros, has perdido tu tiempo. Él dice, miren, decimos que tenemos una relación interna, vital y real con el Dios vivo, y lo que hacemos es resultado de lo que sucede en la relación. Y ahora mismo, dice, el novio está aquí y la boda se está celebrando. No se llora en una boda de tristeza, se llora en un funeral
de tristeza, pero no en una boda. En una boda se es feliz. Y estoy aquí con ellos, dice Jesucristo. Este no es tiempo de luto. Por cierto, nuestro Señor dice, como nota al pie, que no se debe ayunar a menos que se ayune con un corazón quebrantado. Por eso en el Antiguo Testamento solo se menciona un solo ayuno. Uno solo. En Isaías y Zacarías 7 nos dice que Dios no quiere nuestro ayuno, Él quiere nuestro amor. El ayuno se dará con naturaleza, con normalidad. Se dará de forma natural, se dará de forma genuina cuando se tenga un corazón quebrantado en oración, buscando a Dios. Pero usar cualquier cosa como un medio, algún ritual para ganarse el favor de Dios, es perder el objetivo. Y realmente muestra la diferencia entre lo que nos enseñó y todo su sistema. Simplemente no funcionan, no encajan. Él dice, no ayunamos a menos que hay algo por lo que haya que ayunar. Y nos alegramos cuando hay algo por lo que hay que alegrarse. Así que en realidad rechaza todo el supuesto beneficio de los ayunos 2 veces por semana. Llegará el día, dice la palabra, llegará el día. Y el día llegó. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, los discípulos quedaron completamente devastados y destrozados. Hay momentos para eso. Pero la rutina y el ritual no son el problema, en realidad. La realidad de cómo lo hacen, lo es. Entonces, aquí viene Jesús perdonando el pecado y todos están felices. Y el novio está allí y el perdón continúa y es gozoso. Y dicen, ¿cómo es que no hacen lo que hacemos nosotros los fariseos? Y él dice, porque no tienen relación con la realidad. Es una forma vacía, sin sentido. Es como alguien celebrando y mientras celebran parece que están de luto. No hace sentido. Ahora escuchen, hay una pregunta más importante que esa que acabamos de decir. Su pensamiento es, bueno, ¿cómo entonces nos relacionamos contigo? ¿Qué intentas decirnos, Jesús? ¿Cómo se relaciona nuestra religión actual con lo que tú enseñas? Y en efecto el Señor nos dice, no tiene nada que ver en lo absoluto. Solo quiero decirles que no podemos conectar en lo absoluto. Lo que yo les traigo y lo que yo les quiero enseñar no va con lo que ustedes han inventado. Y Jesús le da 2 ejemplos muy contundentes para ver si entienden en el versículo 16 y 17, que son los últimos de esta mañana. Jesús no enseña fariseísmo reformado, no enseña rabinismo reformado. Les dice, miren, no estoy aquí para pulir su sistema. Lo que digo es diametralmente opuesto a todo lo que ustedes hacen y practican y no hay conexión alguna. Algunas personas han interpretado ese pasaje como si él estuviera dejando al lado la ley y trayera a la gracia. Pero no es así en lo absoluto. ¿Ok? Ese no es lo que él está haciendo. De hecho, la ley y la gracia siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, han coexistido juntas. Ahora observen lo que él está haciendo. 2 ejemplos muy gráficos que amplían la idea del ayuno a una comprensión doctrinal completa. Observen el versículo 16. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque lo que se pone para llenarlo tira el del vestido. ¿Y qué? Y el desgarro se agrava. En aquellos tiempos las prendas eran de algodón o de lana y ambas se encogían. Las mujeres entienden esto más que los hombres. Si tenías una túnica vieja y se le hacía un agujero grande, tomabas un trozo de tela nueva, lo metías en ese agujero y lo cosías por todas partes. En cuanto lavabas la prenda de ropa, la tela nueva se encogía y las fibras viejas se rasgaban por la fuerza de la tela nueva. Y lo único que conseguía era un agujero más grande. Si seguías haciéndolo, el agujero seguía cada vez creciendo y era más grande. Y no se puede poner una nueva pieza en una túnica vieja. Cualquiera que sepa sabe que para remendar una túnica vieja hay que usar trozos de tela viejo también.
Lo que Jesús está diciendo es esto. No hay manera de lo que enseño con tu sistema. De ninguna manera. No hay manera de que el mensaje de hoy de santidad interior, de arrepentimiento verdadero, de una actitud firme, encaje jamás en el sistema ritualista que tienen ustedes, los fariseos. De ninguna manera. No solo no conectará, sino que en segundo lugar tu sistema no lo puede contender, no lo puede contener. Versículo 17 dice, ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero se echa el vino en odres nuevos y ambos se conservan. Para cenar vino, lo que ellos hacían era tomar la piel de un animal, quitarle el pelo y a veces incluso darle la vuelta y limpiarlo por todos lados. Usaban la parte del cuello donde se cortaba la cabeza como pico y luego aseguraban con costuras las demás aperturas. ¿Ok? Tenían un cuero enorme y lo llenaban de vino. Y ahora bien, una vez vaciado y sin nada dentro, se secaba mucho, porque al llenarlo se estiraba. Y al secarse se agrietaba. Y si lo volvías a llenar, el peso rompía las grietas y se podía perder todo lo que estaba allá adentro. Así que había que echarle vino nuevo, odres nuevos. Y lo que el Señor dice es, miren, su sistema no sostendrá esta verdad. Simplemente tienen que deshacerse de él. No hay conexión alguna. El externalismo farisaico, judaico, tradicional, legalista, formal y santurrón no puede en absoluto encajar con el ministerio de Cristo. Ni ese sistema pudo contener el ministerio de Cristo. No pudo. ¿Saben cuál fue el resultado? El sistema solo tenía una opción. O seguimos como nosotros estamos viviendo y con nuestros rituales y nuestras repetitivas cosas que hacemos simplemente por religiosidad y fariseísmo, o le creemos a Cristo. Y ellos prefirieron seguir. Seguir su sistema de tradiciones. Entonces vamos a eliminar a Cristo. Era la única opción que ellos tenían. Y lo hicieron. Interesantemente, eso es lo que sucede el día de hoy. ¿De qué manera, pastor? Yo no veo que nadie ha crucificado a nadie. Bueno, muy sencillo. Si ustedes miran a su alrededor, se van a dar cuenta que la gente prefiere sus sistemas antes que a Cristo. Antes que escuchar el arrepentimiento, antes que escuchar la verdadera voz de Dios para poder venir y hacerlos y transformarlos según a su imagen. La gente prefiere su sistema. Déjame yo vivir como yo quiero vivir y sácame a Cristo de aquí. Es lo mismo que decir, yo quiero seguir mi sistema y mis rituales. Eliminemos a Cristo. Lo mismo. Para ellos esa era la única opción que tenían. Y lo hicieron. Es inútil intentar relacionar las ambas. Este es el punto más importante que nuestro Señor está planteando en su mensaje. Él no vino a añadir algunas cosas al judaísmo. Las formas del judaísmo no podían contener el mensaje que Él trajo. Ahora bien, eso no significa, escúcheme, que el Antiguo Testamento está desconectado en lo absoluto. Claro que no. La palabra es clara cuando Él dice que Él vino a cumplir el Antiguo Testamento. La religión de ellos no era la religión del Antiguo Testamento. Lo que Dios había diseñado, ellos lo habían transformado en otra cosa. Era una tradición rabínica que negaba la verdad misma del Antiguo Testamento. Como Él dejó muy claro en el Sermón del Monte. Entonces Jesús dijo, mira, tu sistema dice que eres justo. El mío dice que eres malvado y pecador. Eso está diciendo. Y entonces, no hay manera de que ambos coincidan o coexistan. Si te aferras al tuyo, para ti se acabó. Y creo firmemente que cuando alguien se acerca a Cristo debe despedirse de su sistema ritual. Y ahora bien, hay personas que siguen sistemas ritualistas y confiesan a Cristo. Y creo que sí, no. Con el tiempo saldrán de ese sistema ritualista hacia la libertad que hay en Cristo, hacia la expresión de una relación interior. Ahora, al concluir este mensaje quiero que escuchen con mucha atención porque quiero resumirlo todo de una manera muy práctica.
Creo ver en estos textos tres características de un verdadero creyente, de manera de autoevaluación como siempre hacemos. Tres características de un verdadero creyente. Primero, sigue al Señor. Sigue al Señor. Regresa al versículo 9, dice, Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y él se levantó, ¿y qué hizo? Y lo siguió. Es característico, recuerden esto, de un verdadero creyente vivir una vida de obediencia incondicional. ¿Mateo dice algo? No. Simplemente se levanta y lo sigue, sin peros algunos. Pienso en Pedro, que se levantó en Juan 21. El Señor le dice, sígueme, Pedro. Y él empieza a seguirlo y va un poco de camino y de momento se da la vuelta y dice, ¿y quién es él? Y el Señor dice, eso no es asunto tuyo, tú sígueme. Y desde entonces no hizo más preguntas. Creo que un verdadero cristiano vive una vida de obediencia incondicional. ¿Qué significa eso? Que le creemos más a Cristo que a nosotros mismos. ¿Amén? Si Cristo lo dice y va en contra de lo que yo quiero, entonces Cristo tiene la razón y no yo. De eso se trata, right? No creo que un verdadero cristiano siempre esté dando patadas y siempre despreciando la vida de obediencia, quejándose tanto, ay, yo no, es que hay tanto que tengo que sacar de mí. No, it doesn't work that way. El verdadero creyente anhela la obediencia incondicional, anhela seguir al Señor. Creo que un verdadero cristiano sigue al Señor en cuerpo, alma, en espíritu y en verdad. En segundo lugar, creo que un verdadero cristiano alimenta a los perdidos. Mateo ansiaba reunir a todos los pecadores y darles a Jesús. Observa su vida. ¿Mora en ti el Espíritu de Dios? Si es así, la misma compasión por los perdidos que existe en el corazón de Cristo también debe de existir en ti. Aunque tu egoísmo la oculte, tiene que estar ahí. Tú anhelas traer a las personas a los pies de Cristo. Debe de estar en tu corazón el deseo de hacerlo. Pablo dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo, ¿qué? Me constriñe. Y continúa diciendo, me considero un embajador de Cristo, rogando a la gente que venga a Cristo y se reconcilie con Dios. Y añade y dice, conociendo el temor del Señor, y persuadimos a los hombres. En otras palabras, en ese capítulo 2 de Corintios 5 habla de lo motivado que está para alcanzar a los perdidos debido al juicio de Dios y el amor de Cristo en su vida. Si el Espíritu de Cristo mora en ti, tiene que haber esa compasión por las almas perdidas. Y verás, por eso Jesús condenó a los fariseos, porque no tenían esa compasión. Ellos estaban bien y los demás no. Él dice, tienes el sacrificio, pero no tienes la misericordia. Un verdadero creyente sigue al Señor y alimenta a los perdidos con el pan de vida. Right? Y el tercer lugar, y terminamos, un verdadero creyente abandona el legalismo. Lo abandona. Lo vemos en el resto del pasaje. Se niega a intentar remendar una túnica vieja, a intentar llenar un odre viejo con vino nuevo. Ve que no hay conexión. Sabe que no has comenzado en el espíritu ni te has perfeccionado por la ley, por alguna rutina o ritual. Sabes que no te volverás a enredar con el yugo de la esclavitud. Ahora permítame enfocarlo en esta situación actual. Te pregunto, y esto es personal, ¿sigues al Señor Jesucristo? ¿Lo sigues con una vida de obediencia incondicional? Tu mayor privilegio, tu mayor gozo y tu mayor deseo obedecerle, anhelas venir, a aprender y a buscar de Él. Si no, hay una pregunta sobre tu salvación. ¿Alimentas a los perdidos? ¿Tienes compasión, misericordia y cuidado? ¿Sientes el corazón de Dios latiendo en tu corazón hacia quienes están lejos de Cristo? Cuando ves a alguien allá afuera que el Espíritu te captura la atención y lo ves que tiene una necesidad espiritual, ¿lo ignoras o te corrompe el corazón y quieres presentarles a Cristo? Y en tercer lugar, ¿has abandonado el legalismo? ¿Sabes la diferencia entre la verdadera adoración e ir a la iglesia? ¿Sabes la diferencia entre la verdadera comprensión del conocimiento de los santos a través de su palabra? Simplemente leer la Biblia.
¿Sabes la diferencia entre abrir tu corazón ante Dios y orar como rutina? Espero que lo puedas ver y lo puedas palpar. Los verdaderos creyentes siguen al Señor, alimentan a los perdidos y abandonan el legalismo. Espero que lo hayas conocido y que esos sean los deseos de tu corazón. Y creo que el gran himno de John Newton puede conmover sus emociones al concluir en esta mañana, y esto es lo que dice este himno antiguo, y me gustó mucho su letra. Escuchen lo que dice. En él relata su transformación cuando reconoció su pecado y aceptó a Cristo. Escuchen estas palabras. Dice: durante mucho tiempo me deleité en el mal, sin dejarme intimidar por la vergüenza ni el miedo, hasta que un nuevo objeto golpeó mi vista y detuvo mi desenfrenada carrera. Vi a alguien colgado de un árbol, con agonía y sangre, que fijó sus ojos lánguidos en mí, tan cerca de su cruz como yo estaba. Seguro, nunca, hasta mi último aliento, podré olvidar esa mirada. Parecía acusarme de su muerte, aunque no pronunció palabra alguna. Mi conciencia sintió y asumió la culpa. Me sumió en la desesperación. Su sangre había derramado y me ayudó a aclamarlo allí. Me dirigió una segunda mirada que decía: perdono todo libremente. Sangre es por tu rescate. Muero para que vivas. Ahora creo, que Jesús murió por mí. Y por su sangre, su preciosa sangre, seré libre del pecado. Este es el mensaje. Confío en que lo hayas recibido. Por eso, Padre, las palabras aún resuenan en nuestras mentes, Señor. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Gracias, Señor. Padre bendito, por venir por los pecadores. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Señor, a lo cual yo soy uno de ellos. Gracias porque somos redimibles, porque somos pecadores, Señor. Ayúdanos a reconocerlo. Que nadie en este lugar viva bajo la ilusión de ser justos, de ser santos, de ser perfectos, de que todo está bien cuando verdaderamente no lo está. Y aquellos de nosotros que somos cristianos, o pensamos que lo somos, miremos atentamente para ver si en verdad seguimos al Señor, si alimentamos a los perdidos, si abandonamos el legalismo, si manifestamos que pertenecemos a lo nuevo y verdadero, no a las viejas y falsas formas de religión. Sálvanos de los rituales que forjan una falsa relación contigo y condenan las almas de los hombres, Señor. Y llévanos a la verdad por tu causa. Y ahora, Padre, gracias por la claridad con la que habla tu palabra. Gracias por este tiempo compartido, por el gozo de nuestra salvación. Te damos gracias. Reúnenos de nuevo este miércoles a un tiempo de estudio y ministerio renovador, Señor. Y que todo este día sea santo para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir para ti. El fruto de nuestro espíritu, Señor, el fruto de nuestra conversión sea manifiesto y que tu gloria sea manifiesta a través de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos el regalo más lindo y más hermoso que jamás hayamos podido recibir, Señor. Gracias por rescatarnos, aún sin merecérnoslo, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Y viniste a rescatarnos, a transformarnos, Señor. Todo lo que tenemos es que reconocerte y entender que sin ti